Hola, yo soy Vicky Y yo, Rola, y esto es Creencias Limitantes. un espacio seguro en donde hablaremos libremente Sobre cualquier cosa que nos limita en nuestras vidas. y no sabemos el por qué Siéntete libre de abrir tu mente. y dejarte llevar. Bienvenidas personas una vez más a un nuevo episodio de Creencias Limitantes y hoy queremos hablarles un poco sobre un tema algo, digamos, interesante que encontramos y es la inteligencia emocional. Yo no sé si ustedes en algún momento de la vida han escuchado de esto o se lo han pedido en el trabajo o de alguna forma han visto como estos tests o estos quiz que hacen ahora como en el área de psicología. ¿Y de dónde viene todo esto? Bueno, hay una persona bien importante como en este tema de la inteligencia emocional que se llama, bueno, es de apellido Goleman, que es un estadounidense, un psicólogo estadounidense que básicamente es el más famoso conocido por este tema y define la inteligencia emocional como la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones. Y cuando uno lee este concepto, uno dice como, wow, esto es algo demasiado fuerte, ¿no? ¿Soy capaz yo de poder manejar mis propios sentimientos o soy capaz yo de poder reconocer los sentimientos de los demás? Eso es algo que nos puede dejar pensando, ¿no? Claro, y eso es bastante interesante porque siempre hemos escuchado hablar del coeficiente intelectual, que obviamente eso es algo muy fácil, digamos, como de medir o de evaluar, porque pues medimos nuestra inteligencia en base a los conocimientos que tenemos de cualquier tema general de vida. Pero cuando hablamos de las emociones, que siento que son temas que hemos tocado mucho en los episodios anteriores, es un poco bastante complejo porque es muy difícil realmente evaluar nuestras emociones y controlarlas. Más allá de evaluarlas, es controlar esas emociones, porque a veces actuamos por impulso, sin pensar. Sí, la verdad es que a mí algo que me pareció muy interesante cuando estaba investigando sobre este tema, porque, a ver, yo tenía un concepto muy vago sobre la inteligencia emocional y lo había aprendido en el trabajo porque era como que, no, Victoria, tú tienes una inteligencia emocional súper desarrollada. Y yo como que, ah, sí, claro, típico de que te dicen algo y tú no entiendes, pero tú sigues la corriente, ¿no? Y cuando me puse a leer, yo decía como, ok, esto es súper complejo. De hecho, esta persona habla de que existen unos componentes principales para definir lo que es la inteligencia emocional y hablan de un factor de autoconocimiento, de autocontrol, de automotivación, de el poder reconocer las emociones en los otros y de las relaciones interpersonales. Y ese último punto a mí me hizo sentido con lo que conversábamos en el capítulo anterior, que hablaba de que el ser humano es un ser social por naturaleza y que estaba acostumbrado o de algún modo a poder desenvolverse así. Entonces, la inteligencia emocional yo creo que va mucho de la mano con eso. Si tú tienes una inteligencia emocional desarrollada o de algún modo manipulada, puedes integrarte mejor con las otras personas. Claro, porque ahí está la clave cuando hablamos de inteligencia emocional. Es la capacidad que tiene una persona como individuo de reconocer sus propias emociones y la de los demás, porque ahí entra el tema de relacionarnos con las personas que nos rodean o nuestro prójimo, y es como crear esa empatía, porque al final la palabra empatía está bastante asociada con la inteligencia emocional porque recaemos en lo que ya venimos diciendo, que al reconocer nuestras emociones, también debemos reconocer la de los demás para poder relacionarnos. Pero más allá de reconocer las emociones de los demás, debemos enfocarnos principalmente en nosotros, porque aunque no nos demos cuenta, gran parte de nuestras decisiones en la vida son influenciadas en mayor o menor grado por nuestras emociones y a veces ni nos damos cuenta de eso. De hecho, nosotros no sabemos lo importante que es el estado anímico en nuestro comportamiento. Probablemente nos damos cuenta de que, oye, estoy súper feliz y voy a salir y voy a derrochar toda esta plata, o no, estoy súper triste y no voy a comer, no me provoca hacer nada. Entonces, esos son dos ejemplos súper al extremo, pero de algún modo ahí se puede ver la poca racionalidad que hay en nuestra toma de decisiones. Y esto es a consecuencia de este autoconocimiento emocional. Entonces, ¿cómo nosotros nos hacemos más conscientes de esto? ¿Cómo podemos tomar el control? Y es efectivamente entrando en un proceso que es la autorreflexión. Y esta autorreflexión o autorregulación también es otro factor de la inteligencia emocional. Si tú eres una persona que está constantemente evaluando de algún modo las acciones que tú tienes, no necesariamente varias veces al día, pero en algún momento
momento del día o de tu vida, eso quiere decir que estás creciendo en el tema de tu desarrollo emocional. Cuando tomas decisiones como de manera inconsciente, porque de nuevo te estás dejando llevar por tus emociones y debemos saber controlarlas. No deberíamos dejar llevarnos por las emociones, al menos eso es lo que trato de hacer yo. ¿Por qué? Porque de nuevo hay una poca racionalidad allí y eso nos afecta. Entonces, si nosotros no tratamos de contener las cosas que sentimos o de algún modo tratar de manejar de una forma más equilibrada nuestras acciones, creo que vamos a terminar en un limbo. Claro, y allí entra también el tema que siempre hemos hablado, son las creencias. Y a veces queremos justificar esas decisiones que tomamos influenciadas en gran parte por nuestras emociones y lo queremos justificar diciendo, no, porque yo soy así o porque esa es mi manera de reaccionar o porque así yo lo viví en mi casa o mi mamá era igual y yo soy igual. Y no, o sea, hay que hacer esa pausa que siempre hemos hablado de evaluarnos, de reconocer, no lo llamamos errores, sino reconocer lo que tenemos que trabajar para mejorar, para desarrollarnos y para seguir creciendo. Porque al final las emociones juegan un papel vital en nuestro día a día, así como nuestras creencias, porque viene siendo algo nuevamente inconsciente. A veces actuamos sin pensar, bien sea por creencias o bien sea por emociones, que al final son dos factores que están muy arraigados. Y ahí hay algo bien importante que tú dices, el tema de las creencias, porque si bien nosotros entramos en ese proceso como de autorreflexión o de autorregulación para poder identificar nuestras propias emociones, también hay que ver cómo sacarle provecho a esas cosas. Porque si bien yo conversaba hace ratito y decía como que, ok, estoy súper feliz y derrocho dinero, ok, tú puedes estar súper feliz, pero enfocarlo en otra cosa. Por ejemplo, hay veces que yo en el trabajo me despierto súper emocionada, muy energética, y eso yo sé cómo aprovecharlo. Yo digo, bueno, hoy estoy súper feliz, voy a tratar de poner el máximo de mi energía en, no sé, en el trabajo o en cocinar o en bailar porque quiero bailar, ¿sabes? Es saber reconocer esas emociones y tratar de que impacten de una manera positiva en las actividades que tú desempeñas. Así como también, por ejemplo, reconocer, oye, hoy estoy muy triste, hoy me siento así demasiado que, no sé, con mucha presión o lo que sea, y en vez de dejar de comer, porque puede ser una de las actitudes que uno puede tomar, voy a decir, oye, quizá, no sé, quizá deba conversar con alguien, quizás llame por teléfono, no sé, a mi familia, o quizá me ponga a escribir algo para desahogarme, o quizá me ponga a tocar algún instrumento o a leer algo. Entonces, eso es mucho mejor porque igual estás nutriendo tu cuerpo, estás nutriendo tu mente con algo sin necesidad de desgastarlo o dañarlo con otra cosa, que sería, por ejemplo, el hecho de no comer. Claro, y la idea siempre va a ser potenciar eso que sabes que tienes, así no sea mucho, porque una vez tú determines quizás que tu inteligencia emocional no sea muy alta, igual aunque tengas muy poquito, puedes potenciar eso a tu favor para que te beneficie, porque yo puedo quizás tener una inteligencia emocional baja, pero mi inteligencia intelectual es alta y eso me puede ayudar en mi ámbito profesional, pero nadie me dice que no puedo mejorar ese ámbito sentimental, porque siempre, o sea, siempre al reconocer vamos a ser capaces de mejorar. Exactamente. Y de hecho, cuando habla como de estos componentes de la inteligencia emocional, está este tema de la competencia social. Es como esa capacidad de poder mantener buenas relaciones con otras personas, que es lo que tú comentas. Nosotros en el trabajo, en nuestra convivencia de familia, en nuestra convivencia con amigos, siempre existe una interacción. Entonces, si bien, de hecho, eso fue algo que leí cuando estaba investigando, hay personas que tienen un coeficiente intelectual súper alto, pero una inteligencia emocional quizá no tanto, por lo mismo, porque la inteligencia emocional, como la palabra lo dice, va más asociado a lo que nosotros sentimos y no necesariamente a los temas de conocimiento. Entonces, como súper importante tratar de conseguir un balance en esas cosas. Y de hecho, un estudio que creo que hizo la Universidad de Valencia, si no me equivoco, tengo que investigar un poquito más, hablaba de que normalmente las personas que tenían un coeficiente intelectual alto tenían una inteligencia emocional baja y ocurría algo muy particular al momento de encontrar trabajo porque las personas que tenían una inteligencia emocional más desarrollada tenían la capacidad de encontrar trabajo más rápido. ¿Por qué? Porque esa competencia social, esa interacción con las personas es algo que te ayuda muchísimo, no solamente a nivel laboral, sino en la vida, básicamente. Claro, porque al final cuando tú conoces a una persona, bien sea en un evento social o en una entrevista profesional para un trabajo, siempre está esa empatía que
que ya lo mencionamos, que es como crear ese clic con esa persona, o sea, que sientes que de verdad esa persona siente, que es humana, y entra en todo el tema de las emociones, porque al final nosotros pues proyectamos emociones, nuestras caras, nuestras muecas, o sea, todo va a transmitir información, porque al final volvemos, todo es información. Quizás inconscientemente no nos damos cuenta que estamos exteriorizando quizás o reaccionando de una manera que no nos va a favorecer, bien sea para crear un vínculo amoroso, un vínculo profesional, una amistad o incluso con nuestra misma familia. ¿Cuántos problemas no hay en casa porque no sabemos controlar nuestras emociones? Y volvemos al tema de que siempre justificamos quizás porque yo soy así, pero no, o sea, de verdad podemos hacer esa pausa que siempre hemos mencionado aquí y pensar, evaluarnos y mejorar, porque siempre va a ser esa la idea, o sea, y esto es un trabajo diario de toda la vida. Y de hecho, algo que tú dices como el hacernos conscientes de esos gestos, de esas caras. Por ejemplo, yo no sabía o no me había dado cuenta que era una persona muy expresiva. Entonces, cuando estoy enojada se me nota, cuando estoy feliz se me nota. Y si alguien en la vida no me lo hubiese dicho nunca, yo creo que no sería consciente actualmente de eso. Entonces, hay veces que en el trabajo, hay veces con la familia o con los amigos, que uno está enojado o uno está triste o uno está feliz. Y son situaciones complejas. Al menos yo hice un test hace unos días porque estábamos investigando sobre esto, pero hice varios tests, de hecho, sobre cómo calcular mi inteligencia emocional y en los tests mencionaba de que yo soy una persona que no sé cómo lidiar en los momentos de tensión, que es algo que tengo que mejorar. Por lo mismo, porque quizá no soy tan consciente, por ejemplo, de mis gestos o de los gestos de los demás, entonces no sé cómo transar en eso. Y yo creo que sería interesante quizá compartir en nuestras redes sociales o en algún momento alguno de esos tests que hice para ver cómo están ustedes en casa con el tema de la inteligencia emocional. Sí, sería buenísimo porque es eso, es reconocerlo, traerlo a conciencia y trabajarlo. Y hago mucho énfasis en esto porque, como tú dijiste, o sea, y me pasa a mí también, a veces no me doy cuenta de mis reacciones porque además es algo muy como automático. Es como que recibimos una información, nos disgustó y no tenemos manera de controlarlo porque pues así son las emociones, son impredecibles, son espontáneas y no quiere decir que al reconocerlas vas a medir calculadamente todos tus reacciones, pero si tú vienes siendo o sabes que eres una persona muy explosiva, que discutes mucho con las personas o no sabes quizás escuchar las opiniones de los demás, entonces ahí sí tienes que, bueno, trabajarlo un poquito, pero no quiere decir que tengas que dejar de ser por siempre como eres, porque al final pues también es parte de nuestra esencia y de quiénes somos como individuos y personas. Claro, pero ahí entra la parte de quién tiene el control aquí. Si vas a tener tú el control o vas a dejar que tus emociones te controlen a ti. Por ejemplo, desde que yo me hice consciente de que mis expresiones, por ejemplo, sobre todo cuando estoy disgustada, son bastante, digamos, notorias, yo trato de verdad de hacer todo lo que está en mi poder para no explotar, para no tratar mal a alguien. Entonces, igual yo lo siento. Hay veces que yo estoy en una reunión de trabajo y puedo estar muy disgustada, ya sea por una situación del trabajo, por una situación personal, yo lo siento. De verdad, internamente yo me siento con rabia, me siento Ujú. enojada. Entonces yo trato de verdad de hacer de manera consciente no hablar desde el enojo, porque cuando uno habla desde el enojo, en este caso en una situación así, vas a terminar diciendo cualquier cosa y podrías terminar lastimando a alguien. Entonces, cuando uno genera esa conciencia emocional de uno mismo sobre las acciones, sobre un estado anímico, ahí tú estás generando un crecimiento y un progreso en la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque estás tomando tú el control sobre, con este estado anímico, yo no voy a agarrar y le voy a gritar a alguien. No, al contrario, yo con este estado anímico voy a respirar profundo y voy a tratar de decirle de una mejor manera a la otra persona, oye, mira, ¿sabes qué? Me disgustó esto, o mira, creo que esto quizá lo podrías hacer de otra manera, a diferencia de decirle, no sé, oye, ¿sabes qué? El trabajo que tú hiciste no sirve, porque es muy diferente y estamos transmitiendo de algún modo el mismo mensaje, pero con las palabras adecuadas no terminas hiriendo al otro, que yo creo que es algo bastante importante. Y además también va a ayudar a que tu mensaje sea bien recibido por la otra persona, porque obviamente a nadie le va a gustar que le hables, seas como seas, ni aunque me vengas a decir yo soy así, entiéndeme o pidas disculpas, pues igual en el momento quizás hagas que la otra persona pues pase un disgusto o se sienta herida como tú dices, o sea, y ahí estamos definiendo literal lo que es el autocontrol emocional, que es eso, es controlar, tratar de controlar nuestras emociones, o sea, tomar ese respiro. Obviamente va a variar dependiendo de cada persona,
persona, porque, o sea, a mí me pasa que yo soy llorona y a mí me alzan la voz un poquito o ni siquiera, o sea, es un regaño, pero sin gritar, por decirlo así, y de verdad a mí me dan ganas de llorar y eso también es como que ya va, o sea, tomas un respiro, contrólate porque puede que haya hecho algo mal en el trabajo y está bien que me llamen la atención, no tengo por qué llorar porque también la otra persona se va a ver afectada y entonces este vendría siendo como el caso opuesto. Quizás no estoy agrediendo a la persona, pero la voy a hacer sentir mal porque va a pensar que me está haciendo daño a mí. Entonces, la inteligencia emocional es eso, es reconocer las emociones de nosotros y también la de los demás. O también pensar en cómo puede influenciar nuestras emociones en los demás, porque va obviamente a tener un gran impacto en esas relaciones que tenemos con otras personas. Sí, a mí me parece de verdad bastante interesante y bastante complejo este tema, algo que yo tenía dado por sentado y pensaba que, bueno, ya, inteligencia emocional es simplemente lo que tú sientes y listo, y resulta que no, que por detrás hay un tema de autoconocimiento, de autorregulación, del poder reconocer las emociones en el otro, del poder manejar este tipo de situaciones y saber que la forma en la que tú te comunicas con alguien no te impacta solamente a ti, sino que también impacta en el otro. Y dentro de todo eso, tratar de mantener de alguna forma una actitud positiva. ¿Por qué? Porque si nosotros no somos conscientes, o mejor dicho, no estamos como siendo intencionales con este tipo de cambios, no estamos logrando nada. Y es lo mismo que siempre decimos en los otros capítulos. Es muy importante que nosotros generemos esa conciencia en nosotros para poder impactar, uno, en nosotros mismos, que es lo más importante como siempre, y después impactar positivamente en los demás. Claro, y que también nos va a ayudar a nosotros, o sea, porque no es nada más el poder relacionarnos con una buena empatía o de una buena manera con los demás, sino que de verdad, si practican esto de tomarse el respiro, de tratar de controlar esas emociones que nos hacen actuar de manera a veces impensable, nos vamos a estar haciendo también un bien a nosotros mismos, porque quizás al ser el ejemplo que dábamos una persona explosiva, pues tú también pasas un mal rato. Es eso, es siempre trabajar para la mejora y para el bienestar de uno mismo. Y también otro ejercicio que funciona bastante para esa mejora que buscamos es lo que tú mencionabas anteriormente de la automotivación. Consiste básicamente en enfocar nuestras emociones hacia objetivos y metas. Entonces, en vez de estar enfocándonos quizás en lo que nos puede hacer daño o como obstáculos, nos vamos a enfocar en metas y objetivos que nos van a hacer trabajar por ello y vamos a trabajar por ser proactivos, que lo hablábamos anteriormente, y actuar en función de lograr eso que queremos. Entonces, toda nuestra atención va a estar allí, de modo que quizás nuestras emociones no nos van a controlar. Así es, y yo creo que el tema de ese optimismo es muy importante y era lo que mencionaba hace ratito. Nosotros tenemos que ser capaces de reconocer nuestras emociones y tratar de sacarle en provecho en base a lograr ese objetivo que queremos cumplir. Sería genial leer los comentarios si en algún momento de la vida ustedes han actuado en base a sus emociones, es decir, de una manera muy irracional, donde se han dejado llevar por lo que sienten y no por lo que realmente pudieron haber hecho, que es el típico, oye, yo no debía haber hecho esto. ¿Y cómo han logrado salir de eso? Si de algún modo han pensado si esa situación la pudieron haber hecho de otra forma, si han reflexionado sobre eso, si creen que se pudo haber hecho mejor. Sería increíble poder leer qué han hecho ustedes, a ver si nos ayuda a nosotras también, porque este, como decimos, es un espacio de continuo aprendizaje. Así que, bueno, muchas gracias nuevamente por escucharnos. Vamos a dejar algunos links para que vean cómo están con los temas de la inteligencia emocional, algunos tests online gratis y esperamos que nos escuchen el próximo miércoles. Gracias. Chao.